Hola, bienvenidos a la Escuela de Periodismo de la 4TV. Yo soy Beatriz Domínguez y hoy vamos a hablar de las noticias falsas. Las noticias falsas son contenidos falsos, sacados de contexto, que parecen verdaderos, que además imitan, quieren ser verdaderos o actuales. Sin embargo, no lo son. Por eso es muy importante revisar que las notas sean de actualidad, que tengan la fecha actual y también las imágenes y los videos, investigar si realmente son del contexto del que se está hablando o de otro. Su objetivo es engañar, confundir, desinformar, crear pánico, miedo. Esto es muy terrible. Imagínense, todo el tiempo estamos siendo bombardeadas por noticias, por información, como si estuviéramos en una guerra. Entonces, cuando te bombardean de información que además te causa miedo, te paraliza. Esto es lo que queremos evitar. No queremos nunca más que nos paralicen. Tenemos que estar muy activos, ya sea en redes o también en la calle. En México, el 91.5% de las personas usuarias de Internet usan WhatsApp y el 82.8% usan Facebook. Así que las noticias falsas también se difunden en WhatsApp muy rápido. Vamos a dar un poquito de contexto. ¿Cómo es que llegamos a esta era de las noticias falsas? También ha habido antes noticias falsas, no solamente ahora. Pero bueno, ya lo dice Genaro Villamil en su libro La revolución de las audiencias. Él compara los medios tradicionales con los medios alternativos como este en el que estamos ahora teniendo esta sesión. Y él dice que ya no estamos en este monopolio televisivo en donde solo existe un discurso. Ahora tenemos otras plataformas de libre acceso en las que ustedes, nosotros, podemos abrir un canal y podemos generar contenido. Esto es muy importante, es muy interesante, pero además debemos de ser muy cuidadosos de lo que compartimos, porque ya no solo somos receptores de información. Antes, por ejemplo, la televisión lo que hacía, y bueno, todavía lo hace, es dar una información y nosotros solamente recibíamos esa información, pero no teníamos la posibilidad de responder, de retroalimentar o de hacer una crítica a lo que nos decían en la televisión. ¿Cuántas veces no escuchamos que nos decían, bueno, es que salió en la televisión, entonces tiene que ser verdad? Los especialistas, por ejemplo, en la televisión tenían un discurso nada más y no teníamos otras alternativas para contrastar esos discursos. Bueno, pues ahora con esta comunicación multidireccional somos consumidores, pero también somos generadores de contenido. Es decir, esta información que ahora yo les estoy compartiendo, ustedes la van a recibir, la van a comentar, pero además la van a retroalimentar. Y eso es muy interesante, porque las personas que están viendo esta sesión tienen también conocimientos, experiencias, opiniones que van a retroalimentar, y por favor hagan sus comentarios en el chat. Y eso enriquece mucho la conversación, llegando a un conocimiento colectivo. Así que en esta era de la comunicación multidireccional es muy importante que también nosotros participemos y podamos compartir nuestra información, nuestras experiencias. ¿Cómo operan las noticias falsas? Esto es muy interesante. Para saber cómo operan las noticias falsas, tenemos que ver cómo funciona nuestro cerebro. Aquí solamente les voy a decir un poquito, pero espero que ustedes puedan investigar más de cómo funciona nuestro cerebro. Y el primer nivel es el reptiliano. Este cerebro reptiliano es, digamos, la primera parte, el primer cerebro que tuvo el ser humano.
Entonces es el cerebro más antiguo. En este cerebro reptiliano lo que nosotros podemos ver es nuestra postura, nuestros movimientos, los actos repetitivos. Por ejemplo, esto que estoy haciendo de mover las manos, que lo hago de forma inconsciente, eso lo opera el cerebro reptiliano. Además, nuestras condiciones fisiológicas más fundamentales, como cuando tenemos hambre o, por ejemplo, la conducta sexual, también la podemos ver en el cerebro reptiliano. Tenemos el cerebro límbico, que está arriba del cerebro reptiliano, se desarrolló después del cerebro reptiliano. Al cerebro límbico también se le llama cerebro emocional y es porque ahí se encuentran todas nuestras emociones. La agresividad, el miedo, la tristeza y la alegría son las emociones más primitivas que tiene el ser humano y estas se encuentran en este cerebro límbico. Entonces, también este cerebro es el responsable de alertarnos cuando considera que estamos en peligro. También tenemos el cerebro neocórtex, o mejor conocido como cerebro racional. El cerebro racional, como su nombre lo indica, es donde razonamos, donde se generan los pensamientos, las ideas, la creatividad, la planeación. Incluso ahora ustedes seguramente están usando en su mayor parte este cerebro racional. También la toma de decisiones está en este cerebro. Por ejemplo, yo tengo hambre, es una reacción que llega al cerebro reptiliano, pero yo voy a decidir si quiero comer verduras o si quiero comer carne o si como ahora o como después. Esa toma de decisiones o ese pensamiento se desarrolla en este cerebro neocórtex. ¿Ustedes cómo creen que entonces las noticias falsas llegan a nuestro cerebro? ¿A través de qué cerebro llegan estas noticias? Llegan al cerebro reptiliano y también al cerebro límbico, porque es lo que nos hace reaccionar de inmediato sin pensar. ¿Cuántas veces no hemos compartido algo que ni siquiera lo hemos razonado, ni siquiera abrimos, por ejemplo, la noticia y ya lo compartimos con amigos, amigas y después nos damos cuenta que no es verdad o incluso nunca nos damos cuenta y ya lo compartimos? Entonces, de esta forma operan las noticias falsas, así que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, con algunos titulares como "Ándele, lo fulmina policía al que quería asaltar", ¿no? Y hay una imagen de una persona que fue asesinada y ahí lo que nos está alertando primero es como esta sensación de peligro y luego hasta esta palabra de ándele, ¿no? Ándele para que se le quite. Esa es una emoción que nos llega, ¿no? Y entonces no lo pensamos y lo compartimos. O por ejemplo, estos son los matones de Coacalco, ¿no? Y o sea, tu cerebro se activa porque dice, oh no, mis amigos, amigas, familiares que viven en Coacalco están en peligro. Antes de abrir la nota, órale, la compartes. Y bueno, pues después nos podemos dar cuenta que puede ser una noticia falsa. Cuando ustedes reciban un titular que les llegue y que luego los emocione, les cause miedo o les cause tristeza, hay que tranquilizarnos, hay que detenernos, analizar esta noticia y si se puede, platicarla también con alguien más. Las noticias falsas se propagan 6 veces más rápido que las verdaderas. Y ya lo estamos viendo. ¿Por qué? Por estos titulares amarillistas, por imágenes que son muy sorprendentes, que son increíbles y que lo quieres compartir con otras personas, porque generalizan o amplifican una particularidad. Por ejemplo, ustedes recuerdan una noticia sobre una persona de todo el país al que no le pusieron una vacuna o al que le pusieron una vacuna que decían falsa. Entonces, esa única vez se generalizó y se amplificó y entonces todos estaban diciendo se están aplicando vacunas falsas en el país. Solo una particularidad la generalizan. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de noticias. Hay videos que también están subtitulados a modo. Por ejemplo, hace muy poco salió un video en donde el presidente de Rusia, según en este video, dice
pues que está muy molesto con Andrés Manuel y que posiblemente va a haber una guerra con México, etc. Después se descubre que ese video en realidad fue de hace mucho tiempo, de 2018, y que en realidad le está diciendo, lo está dando el reconocimiento por haber sido el presidente de México, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con este tipo de lenguaje, de idioma que nosotros no entendemos y que solo nos dejamos llevar por los subtítulos. Las compartimos, además de porque llegan a nuestras emociones y a nuestras reacciones más directas, también las compartimos porque muchas veces estamos de acuerdo con ellas y no se necesita que las analicemos. Yo estoy de acuerdo con esto y lo comparto. Y ahí también hay que hacer una reflexión de lo que nosotros y nosotras estamos compartiendo. También se comparte cuando alguien de confianza te lo envía, ¿no? Por ejemplo, decía Genaro Villamil, no compartan noticias falsas ni porque se los pase la comadre, ¿no? Porque a veces estamos compartiendo cadenas, porque a veces nos los envía mi mamá, mi tía, y entonces como es mi tía, seguramente es verdad, y entonces también lo comparto. Se piensa que ayudas a la comunidad. Por ejemplo, compártelo con 10 personas para que sigas informando y ayudando y que nadie se deje engañar por estos delincuentes, por ejemplo, y lo compartes. Porque piensas que estás ayudando, pero creo que ayudamos más si revisamos esa noticia y la analizamos primero. Y también se comparte cuando lo ha compartido mucha gente, y ahí es donde hay que tener más cuidado porque, como ya vimos, las noticias falsas se comparten mucho más rápido que las noticias verdaderas. No porque estemos en redes sociales, las noticias falsas solo están en redes sociales. También hemos tenido noticias falsas en medios tradicionales, como por ejemplo en Televisa, que seguramente ustedes recuerdan este montaje del caso Florence Cassé en diciembre de 2005. De este montaje, Carlos Loret de Mola mencionó que sí, que fue un montaje, pero que él no se había dado cuenta. Entonces, que él no tuvo la intención de mentirnos. Otro caso es el caso de Frida Sofía en 2017. Estuvimos todo el tiempo pegados a la pantalla de la televisión para ver si rescataban a esta niña Frida Sofía, que en realidad nunca existió. Como lo estaba compartiendo uno de los medios, o el medio más importante de México en ese entonces, que era Televisa, otros periódicos y otros medios replicaron esa información. Es decir, bueno, como es el gran medio, no se puede equivocar, y entonces todos compartimos esta información. Incluso Milenio se atreve a decir, entre comillas, estoy debajo de una mesa muy fuerte, ¿no? Algo que dijo la niña. Toda esta noticia se basó en un rumor que la periodista o la reportera en ese entonces escuchó de un rescatista. Y toda esta noticia se basa en ese rumor y en realidad es falsa. Es decir, ni siquiera se comprueba que ese rumor haya sido real o haya sido verdadero. Por eso es muy importante que nosotros y nosotras no compartamos estos rumores o chismes o noticias falsas. Para esto y para detectar las noticias falsas, te compartimos un manual que realizamos en la Red Nacional de Círculos de Estudio. También te dejaré el enlace abajo para que lo puedas descargar, y te da algunos puntos importantes para detectar las noticias falsas. Primero, lee la noticia, no solo el titular. Busca datos que citen y ten cuidado con los adjetivos calificativos. Visita la pestaña ¿Quiénes somos? En todas las páginas, por ejemplo, y más en las páginas de medios de comunicación, debe haber una sección, una pestaña que diga ¿Quiénes somos? Dale clic ahí y revisa quiénes somos. Si no tienes siquiera esa pestaña, bueno, pues hay que sospechar de esa información. 2. Pregúntate quién es la fuente, a quién beneficia o perjudica el comentario, quién es quien lo está diciendo y por qué lo está diciendo. Busca el titular en Google. Si es verdadera, es probable que otros medios confiables la estén reproduciendo. Y si es falsa, puede que algunos sitios de verificación de datos ya la hayan notificado como falsa.
4. Verifica la fecha de publicación. Sacar una noticia de contexto y divulgarla en una fecha distinta es desinformación y también cuenta como una noticia falsa. Así que hay que revisar siempre en qué momento se escribió esa nota. También, esto es muy importante, si recibiste un video o un audio, principalmente en WhatsApp, que es donde se distribuyen más los videos y los audios, trata de resumir esa información, como buscar algunas palabras clave y buscarlas en Google. Y de esa forma podrás ver si hay otras noticias que aparecen o que se parecen a lo que te han compartido en audio o en video. Revisa quién firma la noticia e investiga más de esa persona y lo que acostumbra publicar. Es muy importante saber quién lo está diciendo. Hay dominios ya confiables, por ejemplo, .edu, que significa que tiene que ver con la educación, .com, que es comercial, .gov, que es gubernamental, y .org, que significa no lucrativa. Por ejemplo, lajornada.com. Entonces ya tiene ese .com que puede ser más confiable esa información, pero si dice la.jornada.com, hay que tener cuidado. Por eso también hay que revisar la URL o digamos el enlace que te mandan. Ahí tú lo puedes revisar. También las imágenes se pueden comprobar. Guarda la foto en tu computadora o en tu celular y después la puedes subir a image.google.com o reverse.fotos. Ahí puedes revisar si esa fotografía es actual y te dan algunas referencias de cuándo se subió a internet, qué páginas lo subieron o qué páginas la utilizaron. Eso te va a ayudar bastante. Y existen páginas en donde podemos verificar si es falso o es verdadero. Tenemos snopes.com, chequea, chequeado, factcheck.org y verificado.com. .mx. Es importante que vayas revisando estas páginas y que también vayas ahí viendo qué notas ellos han publicado como falsas o verdaderas. Por ejemplo, aquí yo les voy a dar un ejemplo de lo que a mí me pasó en alguna ocasión. Me llegó un mensaje por WhatsApp, un mensaje que decía que lo había escrito Tatiana Cloutier. Entonces abro el mensaje, que además es muy largo este mensaje, y ya veo todo lo que dice. Al final dice, comparte o date unos minutos para compartir este mensaje con 10 amigos, amigas. Bueno, entonces ya sospeché. Bueno, sospeché desde que era muy largo. Y después ya sospecho más cuando dice compártelo con 10 amigos. Entonces pongo como estas palabras clave, lo busco en internet y me aparece este perfil de Facebook de una persona que también lo publicó. No sé si esa persona lo publicó por él mismo o si lo compartió de algún otro lado, pero ahí estaba su muro. Después me voy a buscar a esta persona en Twitter. La encuentro en Twitter, también tiene escrito todo este mensaje. Lo voy viendo los comentarios y resulta que Tatiana Cloutier le escribió: este mensaje no es mío. Entonces, desde ahí ya nos está diciendo la fuente principal, que es Tatiana Cloutier, que ese mensaje no es de ella, es una noticia falsa. Así de sencillo podemos ir verificando las noticias que nos llegan a través de redes sociales y, ¿por qué no?, también a través de los medios tradicionales. ¿Qué es la verdad y qué es la mentira? Lo que les preguntaba hace un ratito. La mentira se hace pasar por verdad, es decir, hay una intención de engañar, quiere ser verdad, quiere que creas que es verdad. Pero, por ejemplo, hace muchos años una persona dijo que la Tierra era plana. ¿Nos mintió esa persona? En realidad se equivocó. Esa persona se equivocó, pensó que la Tierra era plana. Sus investigaciones dieron que la Tierra era plana, pero eso es una falsedad. Eso ahora sabemos que es falso. No es mentira, puesto que no podemos saber si su intención fue engañarnos, si su intención fue causar ese daño a nosotros, a nosotras. Entonces es una equivocación.
Y también tenemos la interpretación. Todos y todas interpretamos, no podemos no interpretar. Interpretamos desde nuestras creencias, desde nuestros contextos, desde nuestras experiencias. Desde ahí nosotros y nosotras podemos interpretar la información que nos llegue o lo que estamos viendo. Algunos autores piensan que lo que vemos, ¿no? que la verdad es siempre una lucha de interpretaciones y que gana la interpretación pues más dominante, ¿no? Porque todo lo interpretamos. Pero bueno, eso lo podríamos ir dejando para siguientes sesiones. Las noticias falsas son fundamentales para poder abordar la posverdad, que seguramente ustedes ya escucharon de este término. La posverdad no se pelea con la verdad. Sabe que existe una verdad, pero no le importa. La posverdad lo que quiere hacer o lo que hace es crear otras verdades, verdades alternativas. Construye verdades alternativas o construye realidades alternativas. Es muy interesante este término, pero seguramente lo podremos abordar en próximas sesiones. Hasta acá le dejamos con las noticias falsas. Yo soy Beatriz Domínguez y sigan la Escuela de Periodismo de la 4TV.